En esta oportunidad damos gracias a Dios que nos permite poder seguir compartiendo la palabra del Señor en este año 2023. Y quiero compartir con ustedes esta enseñanza porque cuando inicia un año, creo que todos nos proponemos metas y eso es importante y más importante es cumplirlas. Y esas metas tienen que ver con el servir a Dios fielmente, tiene que ver con apoyar la obra del Señor en alguna área de la iglesia, en un ministerio. Esas metas tienen que ver con nuestra vida familiar, dedicarle más tiempo a los hijos, dedicarle más tiempo a la esposa, dedicarle más tiempo a la familia. Tiene que ver con algún emprendimiento empresarial, tiene que ver con ser un buen trabajador, tiene que ver también con el hecho de cuidar nuestra salud e iniciamos ese buen sueño de empezar a hacer algún ejercicio o aprender un instrumento musical. Y eso es bueno, pero bíblicamente, ¿cuál es la meta realmente de un cristiano? El apóstol Pablo habla acerca de un supremo llamamiento. Pablo tenía el llamamiento de predicar la palabra. Pablo tenía el llamamiento de llevar enseñanzas a la iglesia, fundamentar las iglesias en la palabra del Señor, en la doctrina de Jesucristo. Pablo tenía el llamamiento apostólico, pero Pablo dice que él aspira a un llamamiento supremo, a un supremo llamamiento. Y creo que esa es la meta principal que nosotros debemos de buscar en la vida cristiana. ¿Cuál es ese supremo llamamiento? Y quiero que vayamos a la primera epístola de Juan el apóstol en el capítulo 2 y en el versículo 9. Y es una exhortación que el apóstol, el Espíritu Santo hace a través del apóstol. Y a eso aspiramos. Y a eso deberíamos de aspirar en nuestra caminata diaria con el Señor Jesucristo. La Escritura dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. El que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Imagínense qué privilegio, qué llamamiento en nuestra vida de alcanzar una caminata semejante a la que el Señor Jesucristo logró en esta tierra. Hay muchos escépticos aún dentro de la misma iglesia que se escudan en decir que eso es imposible. Es imposible que nosotros logremos tal vida que el Señor Jesucristo manifestó. Esa consagración, esa entrega y esa fidelidad del Señor Jesús hacia su Padre, quien lo había enviado para cumplir el propósito por el cual fue enviado. Sin embargo, el apóstol Juan, como en muchas escrituras, vamos a encontrar que ese es el anhelo de Dios para nuestras vidas y que sí lo podemos lograr, que sí lo podemos alcanzar y que debemos de alcanzarlo porque ese es el sueño de Dios para nuestras vidas. Hacer que la vida de Dios se manifieste en nuestras vidas como se manifestó en la vida de Jesús. Es más, el mismo Jesús les dijo a sus discípulos, y mayores cosas que estas haréis vosotros. Pero no eran ellos en sí mismos, sino que era la misma vida de Cristo manifestada a través de ellos. Por eso dice la Biblia que aún la sombra de Pedro era la que sanaba. Era la misma vida de Cristo. En cierta oportunidad dice la Biblia en Hechos que Pedro y Jacob iban a la hora de la oración al templo y había un cojo ahí. Y Pedro le dice, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy.
¿Qué era lo que Pedro tenía? Es lo que el apóstol Juan nos está prometiendo aquí. Era el poder de Dios manifestado en la vida de Pedro. Y aquel cojo, hermanos, imagínense, aquel hombre empezó ¿pueden ustedes imaginarse esa escena y el impacto que causó en las vidas que conocía aquel hombre que se ponía a la puerta del templo de la Hermosa para pedir limosnas? Se encuentra con dos hombres que caminaron con Jesús y en cuyas vidas estaba la vida gloriosa del Hijo de Dios en ellos. E hicieron ese milagro. Ese hombre recuperó sus piernas. ¿Pueden ustedes imaginar esa escena? Y esa es la vida que Juan nos está hablando aquí. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Y no solo me quiero referir al aspecto de consagración en la vida de Jesús, sino en la manifestación gloriosa que Dios hizo en la vida de Jesús y que ahora el Padre nos ofrece a nosotros para que caminemos dando ejemplo. ¿De qué está hablando Juan? El mismo Juan, en Juan capítulo 1 y en el versículo 1, nos revela de qué está hablando cuando dice de que nosotros hemos de caminar como Él anduvo, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la Biblia ahí en Juan capítulo 1, quiero que por favor me acompañen en Juan capítulo 1 y en el versículo 1. Y la escritura dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo era Dios. ¿Qué sucedió con ese verbo? En el versículo 13, el versículo 14 dice la escritura: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En la vida de Jesús, el Padre logró lo que quería lograr en Génesis cuando formó a Adán. Y era que Dios formó a Adán a su imagen y semejanza para que a través de la vida de Adán pudiera manifestar la gloria de Dios en esta tierra. Dios descendió en la vida de un hombre llamado Adán, para que Adán pudiera manifestar la gloria de Dios, la existencia de un Dios en los cielos, poderoso, grande, que creó los cielos y la tierra. Adán falla. Adán fue engañado por la serpiente, fue engañada por el diablo. Luego el Señor, el Padre, Dios, nuevamente envía a Jesús en semejanza de hombre y deposita en la vida de Jesús la vida gloriosa de Dios. Y durante 3 años y medio que duró el ministerio de Jesús, Jesús manifestó la vida del Padre. Por eso Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. La tarea de Jesús fue manifestar la vida del Padre. Es más, el mismo Jesús dice: yo no he hablado por mi propia cuenta. Lo que he hablado, lo he escuchado de mi Padre. Jesús enseñó el camino de Dios para nuestras vidas. Al ver la conducta de Jesús, estamos viendo la vida de Dios. Pero no solamente eso, la vida de Dios en Jesús también se reveló a través de milagros.
porque es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas al utilizar nuestras vidas, que a través de nosotros puedan fluir los milagros. Jesús sanó enfermos, Jesús le dio vista a los ciegos, Jesús sanó a las vidas de lepra, Jesús liberó a muchas vidas que estaban siendo atormentadas por demonios. Jesús calmó la tempestad. Y cuando Juan dice que nosotros debemos de andar como Él anduvo, nos está diciendo, miren todas esas manifestaciones gloriosas que se vieron en la vida de Jesús, también se van a ver en la vida de ustedes, en la vida de nosotros. Por eso dice, el que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. ¿Pueden ustedes imaginarse lo que el Padre quiere lograr en nuestras vidas? Y es que a través de nosotros puedan manifestarse esas obras gloriosas que el Padre quiere hacer. Que cuando usted y yo hablemos, no hablemos por nuestra propia cuenta. Que no hablemos palabras de muerte. Porque cuando Dios está en uno, es Dios quien habla bajo la inspiración del Espíritu de Dios. Y cuando nosotros le damos a Dios nuestra boca, Él va a hablar para traer vida, para traer sanidad, para traer libertad, para traer liberación. En cierta oportunidad se acerca un hombre principal y le dice a Jesús, quiere llevárselo a su casa porque el hijo de su criado está muy enfermo. Pero Jesús no fue, únicamente Jesús envió la palabra. Y cuando este hombre regresó a su casa, le dieron la noticia que el hijo de su Señor había sido sanado, había sido bendecido. Y él preguntó, ¿y a qué hora sucedió este milagro? Y le dijeron, a tal hora. Y él comprendió que fue la misma hora en la que Jesús envió la palabra. Esa palabra es la que Dios quiere poner en nuestra boca, para que nosotros andemos como Él anduvo, trayendo el poder de la palabra del Señor a tanta necesidad que hoy vemos hoy en día. Este mundo necesita nuevamente oír la palabra de Dios. Pero no me refiero a un mensaje únicamente, no me refiero a una noche de evangelismo. Estamos hablando que realmente la palabra de Dios pueda fluir en nuestra boca para traer vida, libertad y sanidad a los corazones. Jesús dijo, yo no he hablado por mi propia cuenta. El problema de hoy en día es que hemos escuchado muchos mensajes de la propia boca de muchas personas, pero que realmente no fluye el río de Dios. No está fluyendo el Espíritu que verdaderamente traerá vida a esta tierra. Necesitamos andar como Él anduvo para que verdaderamente podamos decir y que puedan decir lo que Juan dijo. Juan dijo, y nosotros vimos su gloria. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Cuál es el propósito del Padre entonces? ¿Cuál debería de ser la visión nuestra? Y es que la visión nuestra es hacer que aquel verbo se haga carne en nuestra propia vida. Como dijo el apóstol Pablo, mas ya no vivo yo. Ya no vivo yo, ya no vive este hombre viejo. Ya no vive este hombre lleno de malas costumbres. Ya no vive este hombre que tiene malas palabras.
Ya no vive este hombre con sus deseos carnales. Ya no vive este hombre con sus pasiones desordenadas. Ya no vive este hombre de pecado. Ahora es Cristo viviendo en mí. Y cuando Cristo vive en mí, ya no hay malos pensamientos. Ya no hay inclinación a la concupiscencia. Ya no hay inclinación al pecado. Cuando Cristo vive en mí, es Él el que se manifiesta. Y cuando Él se manifiesta, cuando yo hablo, Él es el que habla. Por eso hay un mensaje ungido. Por eso hay una palabra poderosa que traerá sanidad a aquel que escucha la palabra. Cuando Él vive en mí y yo pongo las manos en los enfermos van a sanar, porque no soy yo el que está orando por ellos, sino que es Cristo viviendo en mí. Es necesario que nosotros, esa sea nuestra visión. Y saben que el enemigo no quiere que nosotros traigamos la vida del Padre, que manifestemos la vida del Padre en esta tierra. Cuando el enemigo supo que Dios había formado al hombre y lo puso en el huerto, el enemigo llegó a atacar esa visión del Padre e hizo que Adán se desviara de ese propósito. Cuando el diablo se enteró que el Padre envió a su Hijo Jesús, lo envió, dice la Biblia, a un pináculo del templo y le ofreció los reinos, le ofreció fama, le ofreció dinero. Él quería desviar a Jesús de ese propósito, de manifestar la vida del Padre en esta tierra, pero no lo logró. Jesús abrazó la cruz para que su humanidad estuviera sujuzgada y pudiera manifestarse la vida del Padre. Hoy nuevamente el enemigo se entera que el Padre quiere agarrar la iglesia, que ahora es el cuerpo de Jesús, y a través de la iglesia, a través de usted y a través de mí, manifestar la vida del Padre, manifestar la vida de Cristo Jesús a través del cuerpo, a través de nuestras vidas. Y el enemigo quiere desviar nuestra atención de esa visión. Por eso Juan dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Y quiero que vayamos ahí, porque es eso lo que lamentablemente está desviando la atención de muchos para no atender el llamado de Dios. Así como quiso desviar a Jesús del propósito del Padre de manifestar la gloria del Padre y la vida de Dios, así hoy en día quiere desviarnos a nosotros. Por eso Juan dice en Primera de Juan capítulo 2 y en el versículo 14, versículo 15: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, lo mismo que le ofreció el enemigo a Jesús, es lo mismo que nos está ofreciendo a nosotros para desviarnos. Es entretenernos con el mundo. Por eso dice la Escritura: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Y cuál es la voluntad de Dios en este pasaje? Es que a través de nuestras vidas nosotros podamos andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo Jesús? Él despreció al mundo. Él menospreció lo que el diablo le ofreció, las cosas de este mundo, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, porque Él tenía un propósito: manifestar en su vida la vida de Dios. Por eso en esta oportunidad, ¿cuál es tu misión? Quiero terminar diciendo: en esta vida vamos a tener la oportunidad de manifestar o la vida de nuestro Padre Celestial
o la vida del padre, el diablo. Jesús muchas veces llamó al diablo el padre de mentira, el padre de mentira. A los fariseos les dijo: ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Cuáles son los deseos que tú estás cumpliendo o deseas cumplir para este año 2023? Los deseos de tu Padre Celestial de manifestar la vida de su Hijo para que andemos como Él anduvo y poder decir como el apóstol Pablo: ya no vivo yo, ya no vive ese hombre que mira hacia el mundo, ahora es Cristo el que vive en mí, el que anhela la vida del Padre. O lamentablemente manifestar las obras del diablo. Mi deseo es que conozcamos la vida del Padre, que busquemos al Espíritu Santo que nos dé la gracia para manifestar y vivir en el propósito de Dios. Al igual que en los tiempos de Jesús, necesitamos que Él se mueva a través de su cuerpo, que es la iglesia, para traer vida a los que están alrededor nuestro. Que Dios les bendiga.